Medición de sistemas de tierra. Vamos a medir el sistema de tierra que representa esta conexión a un pararrayo. Tenemos aquí el registro y ese registro recibe las conexiones que vienen de la bajada de este tubo. Tenemos aquí el conector que nos va a servir para aislar el sistema y poder hacer las mediciones. De ahí continúa por la parte exterior hasta la azotea, en donde se va a conectar al sistema de pararrayos. Esta es una vista aérea del edificio donde se encuentra instalado el electrodo de puesta a tierra que vamos a medir. Se muestra en línea azul la trayectoria del conductor que interconecta tanto las puntas de los pararrayos como los puntos donde se encuentran las bajadas para conexión a tierra. Hemos seleccionado la que se encuentra en la esquina surponiente del edificio. El cable de tierra llega y se conecta mediante una soldadura exotérmica a la varilla que nos va a servir como electrodo, y esta conexión exotérmica nos asegura un perfecto contacto del cable con la varilla, debido a que utiliza un material cuya aleación es compatible con el cobre del cable y con la varilla. Tenemos las conexiones al equipo. Este equipo es a 4 puntas. Tenemos las conexiones para corriente, que están indicadas con la letra C, y las terminales para medir voltaje, que están marcadas con la letra P. Entonces inyectamos corriente vía el punto C1 y ese lo vamos a conectar a el sistema que quiero medir. Enseguida el de potencial 2 lo conecto a 1 metro en primer lugar, y este lo voy a ir desplazando a cada 3 metros según nos indica la norma oficial. Y finalmente, a una distancia arriba de 22 metros, se va a instalar el otro electrodo o testigo. El procedimiento consiste en hacer circular una corriente entre los electrodos C1 y C2 e ir midiendo el voltaje resultante, producto de esa corriente, y la resistencia de la tierra, iniciando con el electrodo P2 a 1 metro de separación e irlo desplazando 3 metros hasta llegar al electrodo C2. Vamos a medir el primer punto a 1 metro. Estamos utilizando 150 Hz y estamos obteniendo 25.4 ohms a 1 metro. A 4 metros tenemos nuestra siguiente medición y vamos a ver una lectura de 33.3 ohms. Aquí tenemos ya conectado a 7 metros. Vemos que ya está nuestro equipo y obtenemos una medición de 34.5 ohms. A 10 metros tenemos ya nuestro electrodo y vamos a ver la medición que tenemos. $35 ohms. Está variando un poquito. Puede ser por la humedad del terreno o los cambios de temperatura.
Ok, tenemos la marca de 13 metros. Cada vez estamos alejándonos un poco más y vamos a ver la resistencia que nos está marcando. $35.5, como pueden ver, ya nos estamos estabilizando. Nuestra siguiente medición, ya tenemos aquí conectado nuestro testigo y vamos a ver qué resistencia nos está indicando. Encendemos el equipo, hace su rutina. Y nos está dando 35.7, 36, 35, bueno, cualquiera de esos valores podemos tomar un promedio. Aquí vemos que ya se empieza a despegar de la horizontal la medición, entonces se está incrementando. La siguiente medición, tenemos un obstáculo, lo pasamos del otro lado, nomás nos tenemos que asegurar de que en nuestra gráfica aparezca esa distancia. En este caso son 4,5 metros de separación con la anterior y vamos a ver la lectura que nos marca este otro punto. Hemos recorrido el equipo más que nada por la longitud de los cables. Y tenemos una medición de 38 ohms. Para la última medición tenemos aquí que ya quedamos a 1 metro del testigo que está midiendo la corriente. Además tuvimos que poner un cable auxiliar para que nos alcance el cable que viene preparado con el equipo. Y la lectura que obtenemos, vamos a ver, el equipo dice que se cansó de esperar. Presionamos cualquier tecla para que reinicie la medición y nos da una lectura de 47.8 metros. Bueno, ahora para comparar vamos a medir una tubería enterrada. Tenemos aquí conectado nuestro electrodo de potencial y vamos a ver la medición a 1 metro. Recuerden que el equipo está desplazado. Y aquí como primera lectura tenemos menos de 1 ohm. A 4 metros tenemos nuestra siguiente medición y tenemos nuevamente una lectura de 0.57 ohms. La siguiente medición, que es a 7 metros, y tenemos una lectura de 0.6 ohms.
La siguiente medición ahora a 10 metros nos está dando una resistencia de 0.716 ohms. Ya con esto podemos ver cuál es la diferencia entre un electrodo artificial, que puede ser una varilla, y una tubería enterrada, que como tiene muchos metros, entonces hay más contacto con tierra y por lo tanto reduce. Antes de desconectar, vamos a hacer una medición con este otro equipo que también se utiliza para medir tierras. Este equipo es un termómetro de gancho. Tiene dos sistemas, con uno inyecta una corriente y con el otro mide un voltaje. Entonces esto nos facilita la toma de lecturas en lugares donde es difícil desconectar. Entonces vamos a ver cuál es la resistencia que tenemos en esta bajada. Este electrodo nos está dando 78 ohms, muy diferente a lo que habíamos medido con el otro equipo. ¿Cuál es la razón? La razón es que estamos midiendo todo el sistema del edificio anteriormente, y aquí con este únicamente estamos midiendo lo que es el electrodo al cual nos dirigimos a partir de aquí. Entonces, cuando nos conectamos, como indica la norma, con el cable desconectado del sistema, vamos a tener una medición de 77 ohms. Esto nos indica que con cualquiera de los dos equipos se puede tomar la medición de resistencia, siempre y cuando se siga el procedimiento correcto. Ahora vamos a hacer nuestro propio sistema de tierra. Tenemos una varilla. Estas están cortadas a 1,50 m y vamos a ir viendo lo que sucede conforme se va enterrando. Tenemos aquí nuestra medición usando las distancias de los testigos que habíamos usado anteriormente. Tenemos una resistencia de 322 ohms y tenemos una profundidad de varilla de 1,50 menos lo que quede por afuera, que en este caso sería aproximadamente 25 centímetros. Ahora tenemos 50 centímetros de profundidad en la varilla y tenemos una medición de 155 ohms. Podemos ver la diferencia que hicieron 50 centímetros de profundidad en la varilla. Vamos a darle otro poco más. El testigo visual. Una vez. Con 70 centímetros de profundidad, recuerden que la varilla tiene unos 50 y tenemos en la parte exterior 80, nos quedan 70 centímetros de profundidad y tenemos una medición de 106 ohms. Como pueden ver, va bajando la resistencia conforme vamos adquiriendo más profundidad.
Ahora con una segunda varilla, que en este caso para ejemplos ilustrativos está a la misma profundidad que la anterior, vamos a tener una medición de 55.6 ohms. Las varillas tienen 5 octavos de diámetro. Posteriormente vamos a hacer el cálculo que nos dice la IEEE para calcular la resistencia. Es muy importante la separación entre ellas. En este caso, la separación que hay entre ellas es mayor que están enterradas. Entonces, para este caso podemos tomar la ecuación que nos dice que para que el espaciamiento es mayor que la longitud, debido a que pues no están enterradas al 100% las varillas. La medición de la resistividad del terreno podemos decir que es la resistencia unitaria que esperamos en el terreno y es característica de cada uno de ellos. Entonces vamos a poner testigos o electrodos a cada 4 metros de separación. Tiene que ser en línea. Y cuando se hace un estudio de un terreno, se utilizan varias direcciones, norte-sur, oriente-poniente, y se van variando las distancias que hay entre cada uno de los testigos. Entonces, para este caso, tenemos un valor de resistencia de 3.29 ohms. Para el cálculo de la resistividad aplicamos esta fórmula, 2pi a R, donde A es la distancia que hay entre electrodos y R es la resistencia que acabamos de medir. Normalmente se toman en centímetros. Al tomar en centímetros sería 400 centímetros y nos daría un valor de resistividad del terreno en ohms centímetros. Se varían las distancias entre testigos y para obtener el valor de resistividad, una vez que se calcula para cada distancia, se toma un promedio. Ahorita lo que hicimos fue separarlas a 2 metros y tenemos una medición de 9.16 ohms. Contrariamente a lo que podíamos pensar, aumentó el valor de resistencia en lugar de haber disminuido, ya que los electrodos están más cerca uno del otro.